Muy buenos días, gente sensacional, después de tanto tiempo, de vuelta al ruedo. Hoy vamos a tocar un tema que me llamó mucho la atención, que estaba dejando pasar de largo. Un tema que afecta mucho a las plantas y muchas veces no lo consideramos como un tema importante. A veces sí, aunque no tanto en los frutales. Hoy estamos hablando recién empezado el otoño. Ya entramos en otoño. Lógicamente, los árboles siguen verdes. Bueno, algunas florecen en esta época. Ahora imagina que estás caminando por un huerto en pleno verano. El aire vibra. Las hojas crujen, pero muy suavemente. Esto es cedrón. Sin embargo, hay un lenguaje invisible que pocos conocen. El lenguaje del agua. Un mandarino, un naranjo, o un limonero no beben simplemente agua, la administran como si fueran alquimistas. En promedio, un árbol frutal adulto puede consumir entre 30 y 70 litros día por verano. A ver si no entendemos. 30 a 70 litros por día en el verano. Dependiendo del calor, el tamaño, el suelo. En invierno ese consumo puede caer a menos de la mitad, porque el árbol entra en una especie de reposo fisiológico. Aunque en esta época, en esta zona donde me encuentro, sur de Santa Fe, Rosario, recién comenzado el otoño es cuando más se empiezan a desarrollar las raíces. Y atenti con esto, es época de reproducción por esqueje o por acodo aéreo. Pero volviendo a lo nuestro, no es solo cómo regas, sino cómo lo haces y cuándo lo haces. Los cítricos prefieren riegos que son profundos y espaciados. Cuando son macetones, acá utilizo la técnica de ponerle un caño y echar agua también en el caño para que el agua llegue bien a lo profundo y tienda a que las raíces se profundicen. Si regas poco y seguido, las raíces quedan en la superficie y el árbol se vuelve muy débil. Es lo que colapsan cuando hay un poco de viento. Por supuesto, estos están al reparo. En ese sentido están bastante bien protegidos. No es lo mismo en plantaciones o en lugares parquizados donde uno ha decidido poner alguna planta frutal y está muy, digamos, a la intemperie, muy expuesta a los vientos en pleno campo. Puede no ser campo, pero cuando está muy expuesta, ahí hay que tener mucho cuidado con los riesgos. Hay que tratar de que las raíces no sean tan superficiales. Cuando se ven las puntas de la hoja seca,
El árbol te está gritando, pero en silencio. Y las plantas también. Las causas más comunes es la falta de agua. El árbol está priorizando sobrevivir sacrificando hojas. Exceso de sales o metales que son pesados. Eso ya es típico del riego con agua dura. Riego con esparsores en donde se saca agua de semisurgente. Por más profunda que sea, posee metales pesados. Esas son las aguas duras, que no están filtradas. El potasio, esencial para regular el agua dentro de las plantas. El viento caliente, generalmente del norte, deshidrata mucho a las plantas, más rápido que el propio sol. Aquí, por suerte, el suelo está bastante húmedo. Ahora, porque tuvimos lluvia, porque estamos entrando en época de otoño, se viene la lluvia, va a salvar a las plantas. Ahora, noviembre y diciembre, suele ser cuando más seca hay y cuando más precaución tenemos que tener. Vamos a verlo de esta manera. Cuando las puntas están secas y el resto está verde, el problema es hídrico o salino, no una enfermedad. El fruto es el reflejo del estado interno del árbol. Los frutos que se caen, aquellos que están abiertos, es falta de agua. Cuando la cáscara la tiene muy gruesa, ¿vieron cuando uno parte un limón y no es de cáscara fina? Bueno, eso es estrés hídrico. Y el estrés hídrico es muchas veces recibe mucha agua y se riega mucho y otras veces se riega poco. Esto lleva a tener poco jugo. Como dijimos antes, es producto de un riego que es irregular. En invierno el crecimiento es lento, es normal. La hoja se pone madura para soportar el frío. Esto hay que observarlo. Cuando las plantas se le tornan las hojas para adentro, digamos, cuando es muy exagerado, hay mucha hoja de esta así, enrollada, eso es falta de agua. Este es un arándano. Si pierde muchas hojas, en época que no lo tendría que hacer, eso es un mal drenaje, un exceso de agua. Otro secreto. Cuando los frutos son menos dulces, eso es producto de que tiene un riego irregular. Se da cada tanto, a veces no se da, no es constante, digamos día por medio o día, depende de la planta, y lo suficiente. Ya les digo, estos árboles que son frutales, vuelvo a repetir, en verano hay que darle por lo menos 50 litros de agua cada planta. Y rodeando la planta, no cerca siempre de las raíces, rodeando la planta. No pasar de 50 litros y no echarlo de golpe, que vaya absorbiendo la tierra. Hay que fijarse que la tierra tenga buen poder de absorción. El exceso de agua va a filtrar los nutrientes. Digamos, si necesita un frutal 50 agua y yo le echo 500 litros de agua, esténse seguro que ese árbol está condenado. Y es así, aunque se vean los frutos sanos, este chiquito y ya está madurando, cosa que no es normal, es muy chico para madurar, es un riego irregular. Ahora, no todos los frutales son iguales, algunos son verdaderos devoradores de agua. Como altísimo consumo,
tenemos al palto, la banana, plátano como le llaman al otro lado, los citrus en producción intensa. Este es un naranjo y está cargadísimo. Esta es una mandarina, no está tan cargada. Como consumo medio tenemos al manzano, al peral, al duraznero. De bajo consumo podemos tener al olivo, la higuera, el granado, por lo menos trajo más que el año pasado. Y esto es clave si estamos en la zona de Rosario, donde los veranos suelen ser muy duros, el litoral. Esta granado había traído muy poco el año pasado y lo que hice es despejarle la zona media un poco. Solamente un poco le despejé para que se ventile y ya empezó a traer más. Tiene ese secreto, no hay que dejar que se llene el centro de ramas. Este año pienso podar más. Menos ramas ahí en el medio, más lugares ahí para los polinizadores. Un árbol no muere de un día para otro, avisa. Avisa en sus hojas, avisa en sus frutos cuando maduran antes de tiempo y son muy pequeños. Como le dije antes, cuando están abiertos por el estrés hídrico. El agua no es solo alimento, es memoria, equilibrio y vida. Otra es cuando se empiezan a secar las ramas. Y acá es el problema que tenemos con este. Fíjense cómo se han secado estas ramas. Están totalmente secas. Acá también. Acá tenemos ramas secas. Todas esas puntas están secas. Totalmente secas. Fíjense. Totalmente seca están. La logré salvar de casualidad, dándole todos los días, en pleno verano, un tarro de unos 50 litros de agua. El año pasado no había traído ni un solo fruto, había dejado de traer hasta brotes. Ahora, estas ramas secas, en invierno hay que podarlas para prepararla para el verano que viene, porque acá es donde se filtra mucha humedad. Cuando estamos podando, lo primero que hay que hacer en la planta es sacar las ramas secas. Ahora, quien aprende a leer estas señales que son invisibles deja de ser un simple jardinero. Yo no lo soy. Se convierte en un guardián del ecosistema. Hay una palomita que la crié de pichón. Está libre, pero siempre le pongo comida y busca de que me vaya para comer. Está ahí arriba y está rezongando. Y ahí le puse un poco de comida. Vámonos y dejemos a nuestro bichito comiendo en paz. Será hasta la próxima. Nos vemos.